Hospital Nacional Gato Revalliati Martins. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas puntuales que los pueden aprovechar en su tópico serum, que constan en el manejo de leishmaniasis y dengue, ¿no? Dos enfermedades que están emergentes en el momento en nuestra actualidad en la sociedad peruana. ¿Sí? Estos son mis datos, pueden escribir y contar conmigo cuando deseen para poder ver si tenemos alguna duda que aclarar. Iniciamos con el manejo de leishmaniasis. Siempre vamos a priorizarlo esto viendo un caso típico de los temas a presentar. Acá se nos da lo siguiente, ¿no? Un varón de 53 años que tiene como único antecedente la diabetes mellitus, el prototipo de casi toda la población peruana, ¿no? ¿Qué es lo que refiere a su historia natural? Fiebre, 39 grados, considerable, ¿no? Asociado a escalofríos y tiritones. Este es un término que lo usan bastante en los pueblos del serum de los cuales ustedes adjudiquen, como malestar general y dolor articular. Le administran paracetamol en una farmacia dentro de la comunidad, con lo cual se ve parcialmente. Refiere al mismo paciente que el cuadro inició un día antes para un día después de haber llegado de su viaje a Túnez. El paciente hizo un viaje con antecedente epidemiológico. Y al tercer día de enfermedad, ¿qué es lo que tiene? Se lo menciono acá, una erupción maculopapulosa, que fue volviendo a puntitos morados. Esto es petequias, ¿no? En miembros inferiores. Por recomendación, ¿no? De la zona, a mí mismo acude a un centro particular y le realiza un estudio de un hemograma y le encuentran plaquetas en 91.000, ¿no? Plaquetopenias. El tema presente ahorita es leishmania, ¿no? Vamos a iniciar con leishmania. Pero este es un caso típico de un paciente con dengue, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en la resolución del tópico. Muy bien. Volvemos entonces a, no nos perdamos, es leishmania, lo que vamos a hablar ahorita, la leishmaniasis. Es una enfermedad que va a por una zoonosis que abarca más que todo que lo que nos muestra el mapa, ¿no? La selva alta y selva baja. Y tenemos casos también en el norte del país. ¿Cuál es lo importante de esto? Siempre cuando tú ves un mapa epidemiológico, ve los primeros puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entre esas 5, concéntrate. Porque se adjudican en estas zonas, hacia tu serum, posiblemente tenga un paciente con cuadro de leishmaniasis, ¿no? Madre de Dios a la cabeza, un total de 134 y 131 en Cusco son las que lideran, ¿no? Hasta el año pasado, los casos de leishmaniasis. ¿Qué es importante de la leishmaniasis? ¿Qué no transmite? Vector, luxomia. Y les presento la luxomia. La luxomia está acá, es este mosquito. ¿Ya? ¿Quién te pica, el hembra o el macho? La hembra, ¿no? La hembra es el que realiza la picadura para poder alimentarse de la sangre y para que sea útil para el desarrollo de sus huevos, ¿no? Y este tiene una particularidad, ¿no? Le conocen como el mosquito, le conocen como el mosquito pituco. Así entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque este pica toda la noche. Desde que atardece hasta que amanece. Ese es el ciclo del insomnio, ¿no? La hembra del insomnio cuando se va. En nuestros medios, biológicamente tenemos 5 tipos: peruviana, la insomnia, la amazonensis, guyanensis y brasilensis. ¿Cuál será la más frecuente? A pesar que hay uno que se llama peruviana, la brasilensis es la que está más frecuentemente implicada, ¿ya? Y vamos a tener dos formas de este parásito. El parásito es el parásito que causa la leishmaniasis, ¿no? Una forma promastigota y una forma amastigote. Muy difícil de acordar, mira. A, para ver la diferencia, ¿no? Y pro. Pro a favor, A en contra. Mastigote. A es en contra, sin flagelo. Pro es a favor, con flagelo. ¿Qué más tienes acá? Este es, ¿qué es lo que tiene? Si tiene flagelo para movilizarse, entonces, ¿cómo es su forma? Alargada. ¿Y esto cómo es? Circular, ¿no? Cuando veíamos en microscopio, era así, ¿no? Este es el promastigote, y la mastigote es de esta forma. Como esta nada, esta simulación nos dio extracelular, a diferencia del estadio mastigote que es intracelular. Si es intracelular, va a ser el estadio diagnóstico. Si el promastigote es extracelular, va a ser el estadio infectante. ¿Bien? En nuestro medio está descrito tres tipos, ¿no?, de manifestaciones: la cutánea, que de hecho es la más frecuente en presentación, mostrándola así, como un 85%, la mucocutánea, en segundo lugar, la visceral, conocida como calazar, que es bastante infrecuente, tiene una mortalidad bastante alta, mucha carga, no demora y mortalidad esta enfermedad, casi no la toca. ¿Y cuál es la probabilidad? Para que tú tengas mucocutánea, tienes que desarrollar la forma cutánea. Acá te presento dos nombres. UTA es lo que conocemos acá, en nuestro medio. Este es para Perú. Y el resto del mundo lo conoce como botón del oriente. Ya por seguro. Y la mucocutánea es conocida como, a nivel internacional, como espundia. ¿Ya? Así vamos a ver más o menos diferenciando estas de acá. Este es el ciclo que lo mencionábamos y vamos a usar acá el puntero de color azul. El estadio infeccioso era este, ¿no? El promastigote, pro a favor, tiene su flagelo. Este flagelo que le permite nadar, ¿no? Estar en movilización. Cuando el promastigote llega a entrar a las células, pierde el flagelo. Se va el flagelo. Y se queda como amastigote dentro de las células, las cuales van erupcionando y se van rompiendo, ¿no? Se produce la lisis. Viene un mosquito hembra, una leucemia generalmente en la noche, pica y absorbe cosa, el amastigote. El amastigote es el estadio diagnóstico. Amastigote. Mientras que el estadio infeccioso hemos dicho que es el promastigote. Así este ciclo se va entrando en una fase circular, ¿no? En el mosquito se desarrolla en la parte intestinal nuevamente los promastigotes que van a ser inoculados en una siguiente hospedero. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener acá de reconocimiento? Estas cosas. Hemos dicho que el calazar o la forma visceral es muy rara, menos del 1% inclusive. Alta mortalidad. Estos pacientes fallecen. Es que no se tratan oportunamente. Esos pacientes fallecen. Lo que tú en tu serum vas a tener interactores con estas dos. A la cabeza vas a encontrar la cutánea, ¿no? En el 85% de todas las manifestaciones de la leishmaniasis es la cutánea. Un 14% aproximadamente es la mucocutánea. Entonces tú tienes que saber identificar es esta. Primero que viene, la picadura de la luxomia. Y te inocula ¿qué? El promastigoto, que dentro de tus células hace amastigote.
A medida que la forma va avanzando, ¿no? Que la enfermedad va avanzando, la lesión inicial, ¿no? Evoluciona de mácula a pápula. Posteriormente se hace una úlcera costrosa que autolimita y que puede recibir con eventos traumáticos. ¿Qué otra enfermedad te puede predecir esto para hacer la asociación y lo que no nos olvidemos nunca? Mira lo que te presento acá. Una sífilis primaria. ¿Ya? Hay que resaltarlo porque la similitud que tienen estas dos lesiones es muy parecido, ¿no? Vamos a escribirles. Mira, esta es la lesión, una úlcera. ¿Acordamos de sífilis duele? No, indolora. ¿Cómo están los bordes? Limpios. ¿Tiene adenopatías? Este también tiene una adenopatía. Sentinela, ¿no? Sentinelas. ¿Y qué más? Autolimita. ¿Cuál es la diferencia con sífilis? Que este es por contacto y vía transmisión sexual. ¿Cuál es la diferencia con la leishmaniasis cutánea? Que este se adquiere por transmisión de vectores. ¿Sí? Pero para hacer asociación, la forma en cómo se presenta la lesión dérmica clásica, una leishmaniasis, es muy similar a cómo se presenta la sífilis primaria. Esto es lo que se te va a presentar si es que se llegara a tener un paciente, más o menos así en el 85, casi 90% de casos se tiene con esta manifestación. Y acá tienes dos cosas, ¿no? O lo derivas o lo tratas tú, ¿no? Válido cualquiera de los dos puntos. ¿Sí? Pasamos a la mucutánea. Como requisito para que tengas mucutáneas que hayas tenido que tener cutánea. Calazar no, esta no necesita haber tenido una infección previa cutánea. La mucutánea vemos que tiene un periodo más crónico, meses. Y acá generalmente son en las vías expuestas, ¿no? En brazos, miembros inferiores. Y la mucutánea es acá, nariz. Y tiene una parte destructiva, ¿no? Esto es lo conocido nariz en tapir. Tú ves un paciente con esa destrucción en una zona endémica, madre de Dios, pensemos en una leishmaniasis mucocutánea. La mucocutánea puede tener dos presentaciones. Puede ser leve o puede ser grave. ¿De qué depende que sea grave? Que compromete esto, toda la vía del aire superior y te da síntomas. ¿Ya? Te da síntomas de todo lo que es la obstrucción de la vía aérea superior. Si no ha llegado a eso, decimos que es leve. ¿Y por qué es importante clasificar leve, moderado, severo para el tratamiento? ¿Bien? Te dejo un cuadro del abordaje diagnóstico sencillo de cómo vamos a ir viendo la leishmaniasis. Estamos en leishmaniasis, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es ver el parásito. Lesión, úlcera con bordes definidos, limpios, lo puedes biopsiar del borde extremo y te da la demostración. ¿Qué tienes que ver? El parásito. Doctor, ¿cuál es el estadio diagnóstico? Amastigote. Ya tú vas a ver los amastigotes. Hay una reacción llamada PPD para TBC, ¿no? El análogo de este PPD, el análogo es este, la intradermoreacción de Montenegro, ¿no? Es lo que se asocia, el análogo para la leishmaniasis, lo que es la PPD para el TBC, es el Montenegro para leishmaniasis. Y un cultivo, acuérdate de la triple N, Nicole, Novi, McNeil, es el, digamos, uno de los medios de cultivo por el cual crece, ¿no? Ese es el medio cultivo donde cual hace crecimiento, la leishmania. ¿Cuál usamos acá, en nuestro medio? Si tenemos lesión, se biopsia borda, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú en tu enfoque serum? En el serum, evidentemente no tienes un laboratorio sofisticado, lo primero que hacer es reconocer la lesión. ¿Cuál es la lesión? La úlcera, que asemeja ¿a una sífilis primaria. Lo segundo es estratificar, ¿no? ¿En base a qué? A su gravedad. Porque esto, en base a esto le hace cosa, tratamiento. El tratamiento tiene que ser oportuno. ¿Bien? O sea, mientras más rápido lo hagas, mejor va a evolucionar el paciente. Y acá te lo presento. Mira, tienes las tres formas descritas. La cutánea, que es de por sí la más frecuente. La ambocutánea, la segunda en frecuencia. La forma grave de la misma y la visceral. Este es sinónimo de muerte, ¿no? Este es un paciente muy severamente comprometido, hepatoesplenomegalia. Estos pacientes hacen compromiso por relación visceral, ¿no? Hacen un compromiso sistémico, hacen un compromiso de coagulación intravascular lesionada, un cuadro catastrófico, ¿no? No se espera que lleguen estos pacientes. ¿Pero por qué te presento esto? Porque te he dicho que en el enfoque segundo tienes opciones. O lo refieres, totalmente, totalmente viable, o lo puedes comenzar a tratar tú. Mira la magia. Cutánea, mucocutánea grave y visceral. ¿Cuál es el tratamiento de lesión? Antimuato. ¿Cuál es la mucocutánea? Antimuato. ¿Cuál es el renal? Antimuato. ¿Y la mucocutánea? Anfotericina. Estas son las tratamiento de primera línea. Tú puedes ir, si no tienes eso en tu centro de salud, donde estás haciendo tu salud, haces cosa, referencia, si es que no lo quieres, si quieres que lo siga otra persona, ¿no? Pero si quieres seguirlo tú, referencia para tratamiento. Y le dices, ¿no? Este paciente, por ejemplo, presenta un cuadro de leishmaniasis cutánea. Y le hace cosa, antimuato pentavalente. En tu referencia vas a colocar, se solicita antimuato, antimonial, ¿no? Pentavalente. Y lo sigues, porque muchas veces vas a encontrar un médico también en general, también en los centros de salud de referencia. Doctor, ¿y la segunda línea? Si en caso no puede usar la primera, ¿la segunda línea cuál es? La inversa. Checar antimuato que es anfo. Checar antimuato que es anfo. Checar antimuato que es anfo. Y si es anfotericina que va a hacer acá, antimonio pentavalente. Y se acabó. ¿Sí? Eso es con respecto a leishmaniasis. Ahora vamos a ver un cuadro emergente, ¿no? Que está de moda. Ahora últimamente en las noticias, en los reportes, los casos están en aumento. Te presento acá. Este es nuestro mapa estadístico al 2023, hasta lo que va, ¿no? Hasta lo que va. Esto ha sido publicado entre los meses de mayo de 2023. Antes de ver la zona donde es más frecuente, quiero que veas la zona donde no es frecuente. ¿Qué estamos pintando? Los Andes. ¿No? Quiere decir que en las zonas altoandinas, por lo general, no crece. Por lo general, no vas a encontrar muchos casos. Donde sí vas a encontrar es en esa costa y selva en menor proporción. ¿Por qué es importante? Mira este gráfico y solo vamos a hacerle acá un punto, como para diferenciarlo. Hazle un punto al inicio y hazle un punto al final y te das una recta. Mira, ¿qué quiere decir? Más casos. Mira las defunciones. Hazle un punto acá
Miro un punto acá. ¿Qué quiere decir? Que las disfunciones aumentan. ¿Por qué? Pues un cuadro que está llegando a la severidad. Y lo que tú tienes que reconocer estando en tópico cero es reconocer la severidad. Cuando hablamos de dengue, tenemos que hablar de esto. Esta es la cara de nuestra sociedad. ¿Qué ves en esta foto? Agua, emposada, mal saneamiento, emposaderas de agua. ¿Y qué cosa? Una familia precaria que hace cosas a qué? A niños. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad que tú como economista vas a tener que enfrentarte. Y sobre esta realidad es la que tienes que actuar. Sobre esta realidad es la que tienes que tomar acciones, saber cuándo derivar, saber qué tratamiento brindar y saber incluso cuándo darle de alta. ¿Mm? Te pongo acá una serie de características del virus del dengue. ¿Y por qué hay un...? Vamos a ver acá, otro color. Te presento acá en rojo. Perdón, te presento acá en negro y en verde. ¿Por qué? Para hacerle su similitud con quién. Con fiebre amarilla. Cuando tengas estos así, estos tópicos, es para que tú hagas conexiones. ¿Sí? Ambas, ¿qué cosa? Flavivirus, remocotenario. Ambas las puede transportar, ¿qué cosa? El Aedes aegypti. Este es para dengue. Para fiebre amarilla también, pero agrégale otro, hemagobus. Pero el Aedes también. ¿Qué más? Tratamiento para ambos, soporte. Prevención, ahorita lo hablamos. Mira, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? Para hacer la asociación, los serotipos. Acá tenemos los serotipos del dengue, del 1 al 4. De 1, de 2, de 3, de 4. Nuestro medio hay qué cosa? 1 y 2. ¿Quién le da ese nombre si es de 1 y 2? Esta proteína. La proteína E4. ¿Bien? Acá no tiene reservorio animal, es un ciclo entre el humano y el mosquito y fallece en la segunda fase. Vamos a ver ahorita la clínica. ¿Bien? La prevención, acuérdate que en fiebre amarilla hay prevención, hay vacuna para dengue, está saliendo. ¿Ya? En Perú aún no hay. Aún no hay. Pero ya se están haciendo reportes de casos. Brasil ya está vacunando a su población. ¿Bien? Cuando hablemos de dengue, tienes que acordarte de estas tres palabritas. Notificación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Papeleo. Tienes que chambear. Cuando tú vayas a una localidad donde has adjudicado tu seguro, una localidad con alta prevalencia, vas a chambear. ¿Por qué? Vas a hacer informes, bastantes informes. Ahorita te explico cuáles son. La vigilancia se hace con definiciones de caso. Acabas de encontrar lo que es un caso probable, un caso definitivo, ¿no? Muy bien. Y lo que tienes que saber es con esto, el índice aédico. ¿Qué representa el índice aédico? Es un porcentaje de las viviendas, ni siquiera las personas, de las viviendas, has encontrado casos positivos sobre las viviendas totales inspeccionadas. ¿Todo eso implicas? Por 100. O sea, ni siquiera estás hablando de una entidad, no de un solo paciente, estás hablando de una entidad, estás hablando de viviendas. Y aunque parezca, pues, ¿no? son pocos, ¿no? Dice, oye, 0,1% es bajo riesgo, 1% moderado, además de alto, recién es alto, eso es poco. Considera que es vivienda. Por viviendas, generalmente en nuestro país hay 6 a 7 integrantes en las zonas rurales. Y también tu otro trabajo, cuando vas a estar en tu según es reconocerlo, ¿no? ¿Con qué? Con colores. Te van a hacer pedir un mapa de tu localidad, y aquí va a estar, por ejemplo, A, B, C y D. Y te van a decir, en la zona A hay alto índice aédico, lo vas a pintar de color rojo. En la zona B, encontramos qué cosa, moderado. Lo vas a tener que pintar de amarillo. Y lo mismo para la zona C, verde. ¿No? Eso es cómo vamos a ir, cómo vas a ir tú definiendo en tu cero. Para que quede. Así presenta los mapas. Cuando vas a una localidad que tiene, así lo vas a presentar en tu serum. Tienes que colorear los mapas, tienes que presentarlos, tienes que ver las definiciones de caso y ver tus índices éticos. Y acá lo habíamos dejado un poco al aire, porque te decía que tienes que hacer una notificación inmediata. Haces vigilancia y haces qué cosa. Factores de riesgo. Y acá tienes de la paciente, ¿no? Del paciente, su presión, todo lo que quieras, algo, todos factores de riesgo que pueden sumar a que tenga un desenlace negativo, pero también de la localidad. ¿Y a qué te refieres con factor de riesgo? Lejanía. No es raro que te enfrentes a situaciones en las cuales tu centro de salud está acá y a 2 horas a más está esta única vivienda. No vas a hacer ajeno a esa realidad, las vas a enfrentar. Esto es cómo se valen. Este es un cuadro que no ha cambiado. ¿Qué te representa acá? Del primero al 10º día. Mira, al inicio, ¿qué hay? Fiebre. ¿Por qué es esta fiebre? Porque hay alta cantidad de reproducción viral. ¿Ya? ¿Te sirven los indicadores de esto de IgM, IgG? No. Acá el diagnóstico lo haces con PCR. ¿Cuántas personas en el ámbito rural pueden hacer eso? Muy pocas, ¿no? Muy difícil. Pero es la forma de hacer el diagnóstico cuando hay viremia. Después de que tienes una alta cantidad de viremia en los primeros 3 días con fiebre, acá, es una fiebre característica de los descritos, ¿no? La fiebre quebrantahuesos. Así se le conoce a la fiebre por dengue. ¿Ya? Una vez que hay una alta cantidad de fiebre, ¿qué hay cosa? Deshidratación. Miren este gráfico punteado que es el hematocrito y estas son las plaquetas, con eso monitorizas. ¿Por qué? Porque la zona roja, la zona brava, está acá, entre el tercer y el sexto día. Si un paciente te llega entre estos días, iniciado los síntomas, y te dice, se me fue la fiebre, prende tus ojos. Prende, abre bien tus ojos. Porque este paciente puede entrar en la fase crítica, ¿no? La fase crítica es la fase donde fallecen estos pacientes, hacen shock, hacen sangrados, falla orgánica. Haces el líquido del intravascular, se va a usar al intersticial. Pierde fluido, que tú hemoconcentras, el hematocrito falsamente se eleva, las plaquetas caen, los pacientes pueden fallecer, ¿no? Pasada esto, cosa, cuando se reabsorben los líquidos, el paciente ya no tiene más molestias, el paciente tiene mejoría clínica, el paciente se recupera, pues es una fase de recuperación, convalescencia. Hay casos, pero tendría que ser muy, pero muy mala suerte, que justamente cuando estás saliendo, te vuelves a infectar, te vuelve a picar y tienes un segundo peso. Cuando haces esto, tienes más probabilidad de llegar a qué cosa? A esto, la fase. ¿Bien? Listo. En tu serum, tú como médico, ¿no? Jefe de establecimiento de salud, tienes que reconocer de cosas rápido. O este paciente lo sigues o lo deberías hospitalizar.
lo puntual, ¿no? Vas a tener que, ya no hay eso de leve moderado, ahora es dengue. Confirmado, con o sin signos de alarma. Y tienes que encontrar de estas. Dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de fluidos. ¿Y esto qué es? Efusión. Bueno, hemos dicho que se va del intravascular al intersticial, sangrado, hepatomegalia. ¿No? Con todo esto, si tu paciente presenta uno de estos, es un signo de alarma. ¿Y eso es para qué? Hospitalizar. Peor aún, mira todo lo que tienes. Choque, de hipotenso, no revierte. El paciente tiene un grave deterioro clínico. Eso es que sí. O sea que si tienes de acá para acá, tu chamba es, ¿qué cosa? Referir de emergencia. No esperes. Nada que el señor te va a decir, ¿sabes qué? Voy a recoger mi cosa. No, referir de emergencia. ¿Ya? Todo lo contrario, si el paciente no tiene nada de esto, te vas a este lado. ¿Qué es? Observación. Observación. Acá añádele esto. Doctor, usted me habló de un factor de riesgo que era la lejanía. Sí. El paciente, tu centro de salud. La única vecina que vive acá y está a unas 3 horas, a más 3 horas, 4 horas, incluso caminando, no llegas, le puedes convencer a ese paciente para hacer su hospitalización para observarlo. Observarlo de forma intrahospitalaria. ¿Sí? Si no tiene signo de alarma, el paciente es un dengue sin signo de alarma, evidentemente, y ese paciente que tiene que hacerse alta, se observa. Si el paciente tiene alguno de estos descritos, el paciente se hospitaliza, tienes que referirlo de emergencia. Y peor aún, si es que presentara pues, lo que está descrito para el dengue severo, es un paciente que se maneja en UCI. ¿Ya? Muy bien. El caso presentado hace un momento del varón que tenía petequias, ¿no? Que tenía, nuestro caso clínico inicial, petequias, había hecho fiebre y había hecho un rash maculopapular en torso, ¿no? Cuando tienes dengue, piensen esto. FD, fiebre. DD, alteración dermatológica. Y PD, plaquetopenias. FDP, el clásico cuadro de dengue. ¿Sí? Acá hay esto junto y caída rápida de plaquetas que lo presentan estos pacientes. Por ende, este señor, que aparentemente no tenía mayor clínica que la fiebre, tendría que estar hospitalizado. Con su referencia para su hospitalización, al hospital más, ¿no? Al hospital de referencia, valga la redundancia, y de ahí se queda y de ahí sale de alta. ¿Bien? Esto es, nos olvidábamos de algo importante esto. El enfoque que vas a hacer tú, tu chamba. Ya vimos lo que era el índice ético. Ya vimos cómo pintabas. ¿Y qué hacías acá? Reconocer. Porque puede tener... ¿Qué significa estos escenarios? En tu localidad no hay ni vector ni casos. ¿Qué haces? Vigilancia. ¿En cuánto tiempo? Trimestral. Trimestralmente haces tus visitas domiciliarias, te aseguras que no hay casos y todo va bien. Eso es el escenario que todos queremos. El segundo escenario es que tú tienes el vector, pero no tienes caso. ¿Por qué está con círculo? Porque este de acá es un caso que vino de otra localidad. En tu caso, en tu localidad no había, pero vino de una localidad A donde sí hay. Un inmigrante pasó a una localidad B donde no había y ahora hay un caso. ¿Qué haces acá? Controlar varios. Controlar varios. Y el caso típico también en nuestras localidades que hay un vector, o sea, ahí están, y que tienes un caso positivo propio de tu localidad. ¿Qué haces acá? Control herbario, control de huevos, control poblacional, y acá, para acá son las conocidas campañas de fumigación. ¿Ven? Ese es el escenario que tú vas a presentar. Cuando tú vayas a un centro de salud que tiene mucho que trabajar, vas a generar estos formatos tediosos, los tienes que llenar, los tienes que presentar de forma recreativa, de forma bastante continua a tu centro de salud de referencia, porque es una cosa hemos dicho, es una entidad de notificación inmediata. ¿Bien? Por eso tenemos epidemiología, ahí están las zonas de mapa. Bien, eso es todo muchachos con respecto a lo que es la